Quisiera que pensaras en esta palabra en este momento, la palabra fe. Cuando hablamos de fe, ¿de qué estamos hablando? Algunos piensan que la fe es algo que solamente pertenece a una religión, piensan que es algo extraordinario, piensan que es algo que solo tiene que ver con ciertas cosas, pero no tiene que ver con nosotros en algunas oportunidades. Y pues la verdad, la fe está radicada en nosotros debido a que nosotros desde que nacemos estamos buscando confiar, que sí, también tiene que ver la palabra fe o colocar nuestra esperanza en algo. Desde niños, pues confiamos en nuestra maestra, confiamos en nuestros padres, confiamos en nuestros amigos, confiamos en que podemos acostarnos en la cama y poder descansar. Y pues la fe hace parte de nuestra vida. A mayor o menor escala, todos ejercitamos la fe. Entonces, la fe constituye algo elemental de cada uno de nosotros. Y una pregunta que debiéramos hacernos en este momento es, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde se encuentra nuestra fe? Generalmente nuestra fe o la fe es algo que a veces lo atribuimos a algo netamente religioso o algo que se crea o se piensa que es solamente para la religión. Pero no, realmente la fe toca cada aspecto de nuestra vida. La realidad es que la fe define quiénes somos, lo que pensamos, cómo vivimos y lo que hacemos. Entonces, la realidad de las cosas es que la fe tiene que ver con cada aspecto de nuestra vida. La fe es tan importante que dependemos de ella para la salvación de nuestra alma. Y pues si tú no has tomado una decisión de fe encaminada a conocer a Jesús, pues tu fe es muy diferente a la fe real. Realmente, pues cada uno de nosotros tiene que ejercer la fe en todo sentido. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cómo sabes tú que tus padres son tus padres? O sea, les has conocido desde un buen tiempo, has vivido con ellos, has estado con ellos, pero ¿cómo sabes que tus padres son tus padres? ¿Les has hecho alguna vez una prueba de ADN? No, desde niño tú los has visto y tú confías que esas personas que han estado contigo son tus padres. Otra pregunta que yo te hago es, ¿cómo sabes que la Tierra es redonda y no plana? Es interesante la cantidad de dinero y de personas que han invertido para demostrar que la Tierra es netamente plana. Más o menos se calcula que en Brasil hay 11 millones de personas que creen. Pero tú has salido al espacio para ver si la Tierra es redonda o plana. No, creo que tenemos demasiadas evidencias para creer una cosa. Inclusive la escritura en el libro de Isaías pues, nos muestra que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Otra pregunta que yo te haría es, ¿cómo sabes tú que el hombre llegó a la luna? ¿Sí? ¿Acaso estuviste allí cuando sucedió esto? Pues esta es otra de las grandes cosas que se han debatido. Algunos dicen que no, que realmente fue una filmografía, que hay varios aspectos que demuestran que el hombre jamás estuvo en la luna, pero la pregunta es si tú estuviste allí. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que sí pasó o no pasó? Solamente es un evento que pues hace parte de la historia y pues algunos lo creemos porque pues hemos visto alguna evidencia. Y pues otra cosa es que a veces cuando vamos a un restaurante no estamos preguntando quién hizo la comida. Solamente nos sentamos y disfrutamos. Tú no vas hasta la cocina del restaurante a preguntar si el chef sabe o la persona que está cocinando sabe cocinar o si le puso algo extra a la comida, ¿no? Tú solo te sientas y disfrutas. Entonces, la fe hace parte de todo nuestro aspecto, todos los aspectos de la vida. O sea, tú entras a un edificio, te subes al ascensor y tienes fe de que no se va a caer, ¿sí? Eh, no sé, cualquier alimento que tú pruebas, pues tienes fe que eso es lo que va a hacer. Inclusive, vamos al médico, el médico gira una fórmula que a veces es ilegible, la llevamos donde la persona de la droguería, ¿sí? O la persona de la farmacia, y pues la persona de la farmacia nos coloca una serie de pastillas y pues nosotros por fe no la tomamos creyendo que eso es lo que nos va a curar. Entonces, la fe juega un papel demasiado importante en nuestra vida. No hay nada que haya detenido tanto el ministerio de Jesús como la falta de fe. No hay nada que haya maravillado tanto a Jesús como la fe de un hombre. No hay nada que Jesús haya recriminado o reprochado tanto a sus discípulos como la falta de fe. No hay nada que Jesús haya enseñado tanto como aprender a tener fe. Y no hay nada que los discípulos
pidieran tanto a Jesús como que aumentara su fe. Entonces, nuestra relación con Dios es un asunto de fe. El apóstol Pablo dice, porque vivimos por fe, no por vista. Entonces, no hay nada, ¿sí?, que Jesús espere tanto de cada uno de nosotros que tengamos fe. Entonces, la fe constituye una parte elemental en nuestra relación y en lo que decimos tener con Dios. Y Jesús, antes de partir de este mundo, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, así como nuestra vista física es el sentido que nos da seguridad en el mundo material, la fe es en el sentido que nos da evidencia de que el mundo espiritual invisible es real. Nos movemos en dos dimensiones, el mundo espiritual y el mundo físico. Y pues la única forma de poder entender realmente cuando Juan dice que Dios, cuando Jesús dice que Jesús es espíritu y nos podemos mover en ese plano, por decirlo de alguna manera, requerimos la fe. La fe es lo que nos mueve, la fe es lo que nos guía, ¿sí? Jesús mismo dijo, les digo, por cierto, les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pasa de aquí para allá y pasará si es esto. Entonces, solo en la medida que nuestra fe está colocada en el lugar correcto, eso mismo determina la calidad de nuestra fe. Entonces, nuestra fe está determinada por el objeto en la cual la colocamos. Entonces, a veces nuestra fe debe estar colocada la estamos colocando en lugares que no. A veces decimos, nos metemos en un problema y decimos, Dios proveerá de alguna manera. Y nos hemos metido en líos y decimos que Dios proveerá, ¿sí? A veces decimos, confiemos en que todo salga bien, ¿sí? Cuando realmente no tenemos ni la certeza de qué va a pasar. A ver, otra frase es que sea lo que Dios quiera, ¿sí? Y pues es como llegar al límite sin depender de Dios y como que confiamos en la suerte. A veces decimos, eso después miramos, o sea, adquirimos una deuda, nos metemos en un plan y cualquier cosa y nuestra frase común sería, después miramos. Y otra muy común es que decimos, cada niño trae su pan debajo del brazo. Entonces, generalmente estamos atribuyéndole cosas a la fe que pues no deberían estar allí, ¿sí? Entonces, es importante entender que no tener un concepto claro de lo que significa la fe hace que pongamos nuestra confianza y esperanza en cosas y personas equivocadas. Cuando no tenemos nuestra confianza puesta en el lugar correcto, vamos a estar confiando en cosas y vamos a colocar nuestra esperanza en cosas que no van a generar nada. Entonces necesitamos tener claro cuál es el concepto de la fe, porque colocar la fe en el lugar equivocado pues traerá problemas. A veces pensamos que la fe es pensar de manera positiva, ¿sí? Que necesitamos pensar positivamente y a veces pues eso no es fe. Creemos que solamente pensando de una manera acertada, nuestros problemas se van a solucionar o mantener. Yo en la empresa donde yo estoy, pues hay una calcamonía que dice que aquí no hablamos de cómo está la situación, sino decimos que está bien y mejorando. A veces pensamos que la fe es un instinto que yo tengo, una corazonada, un presentimiento del cual depende mi corazón, ¿ya? Y tú te encuentras con personas que dicen, es que yo siento que eso va a pasar y nos autoengañamos dándole prioridad a un sentimiento. A veces pensamos que la fe es esperar que todo salga bien, aun cuando todo está demostrando que esa no es la voluntad de Dios. Y siempre estamos diciéndolas, bueno, no siempre, sino cuando damos palabras de aliento decimos, todo va a salir bien cuando hay circunstancias que demuestran que no. A veces pensamos que la fe es confiar ciegamente en una persona y pues eso nos lleva a la dependencia. El profeta Jeremías dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. No es que no podamos confiar en las personas, sino que al generar una confianza absoluta en una persona, podemos llegar a la dependencia. Otra cosa que pensamos que es la fe es cuando no colocamos nuestra esperanza o nuestra confianza en la suerte. Y pues eso nos puede llevar a la superstición. Y tú te encuentras con muchas personas que confían en que una situación o que ganarse la lotería les va a cambiar la vida.
¿sí? Y gastan millones de dinero y mucho dinero para que pues eso pueda pasar. También pensamos que creer ciegamente en algo que nosotros nos hemos imaginado, pues eso se va a hacer así. Hay gente que piensa que si lo visualiza, que si lo cree, y eso va a suceder y eso se puede volver una obsesión. A veces pensamos que la fe es confiar ciegamente en una religión. Y pues eso nos puede llevar al tradicionalismo y al legalismo, porque vamos a pensar que toda persona que no esté pensando o que no confía igual que nosotros, pues es una persona que no debería estar con nosotros. A veces pensamos que la fe es confiar en uno mismo, o sea, has oído a personas que dicen, yo lo voy a lograr, yo sí puedo, si yo me lo propongo, lo voy a hacer. Y creo que no hay videos más motivacionales que cuando vemos a personas que han subido una montaña con discapacidad o han hecho cosas con discapacidad y pues lo han logrado y pues son personas que nos inspiran. Entonces, esos son asuntos donde a veces pensamos que la fe. A veces pensamos que la fe es un futuro mejor y siempre pensamos que pues las cosas van a cambiar y pues realmente en la medida que pasa el tiempo no es ser pesimista, sino realista. Pensamos que las cosas, porque nosotros creemos, van a cambiar. Pero pues realmente la fe no colocada en el lugar correcto, pues va a traer confusión. Entonces, por eso necesitamos tener un concepto claro de la fe. Entonces, a veces tenemos la fe como el último recurso cuando debería ser lo primero en lo que tenemos que pensar. Y pues yo quiero hablarte que existen dos tipos de fe. Hay una fe, y quiero empezar con esta, es la fe muerta. Es una fe que no produce ningún fruto ni genera ningún cambio. Santiago nos dice que así también la fe que no tiene obras está muerta en sí misma. O sea, la fe muerta no produce ningún resultado, sigue siendo la misma y no genera. De hecho, Santiago es más profundo cuando dice, tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también creen y tiemblan. Los demonios creen en el poder de Jesús, saben que Jesús volverá, saben que Jesús resucitó, pero aún así no deciden arrepentirse y no deciden creer en él. ¿Qué más caracteriza a una fe muerta? Pues la fe muerta no tiene el poder ni el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque nace de un corazón que solamente busca satisfacerse a sí mismo, ¿sí? Entonces, la fe no produce la fe muerta no tiene ningún resultado porque su único propósito es satisfacer el deseo humano, ¿sí? Entonces, ahí donde te encuentras toda esta gente que dice, yo declaro, yo decreto, ¿sí? Entonces, y se puede prestar para confusión. Yo recuerdo una oportunidad donde iba con un amigo, íbamos en su carro y de pronto él se detuvo frente a un conjunto residencial y sacó la mano y pues levantó su mano y la extendió hacia el conjunto. Y yo le pregunté qué hacía y él me dijo, no, la verdad es que estoy reclamando mi casa. Sí, él le habían dicho que pues donde él quisiera, pues se detuviera y reclamara su casa. Y pues ha pasado un buen tiempo de eso y él aún sigue en arriendo. Entonces, la fe muerta no tiene el respaldo de Dios. La fe muerta es una fe fabricada en el corazón humano para satisfacer sus propios deseos egoístas. Eso es lo que hace eh, una fe que no tiene trascendencia. Santiago dice que no recibimos porque pedimos mal y pedimos para gastar en nuestros deleites, ¿sí? Entonces, la realidad de las cosas es que a veces nosotros visualizamos cosas que queremos y a veces oramos por cosas que queremos cuando eso no está en los deseos y planes de Dios. Y a veces nosotros nos enfrascamos en esa situación pensando que es eso. La fe muerta todo lo cree. Entonces, nos encontramos frente a situaciones donde hay personas que creen todo, ¿no? Entonces, eh, creen que esta bebida energética les va a cambiar la vida. Creen que si se meten en este negocio les va a cambiar la vida. Creen que si se juntan a este grupo de personas les va a cambiar la vida. Entonces, son personas que hoy están creyendo una cosa, pero después ya dicen que eso que creyeron de primera ya no lo creen y cambian de posición de vez en cuando, ¿sí? Entonces, una fe muerta pues nunca va a producir un resultado. Una persona que profesa su fe en Cristo
en el sacrificio de Cristo, pero no tiene una vida que da frutos, sencillamente es un fraude. ¿Por qué? Porque tiene una fe muerta, una fe que no produce una convicción de pecado y no lo lleva al arrepentimiento. Contrario a la fe muerta, pues entendemos que hay una fe que es la fe viva o verdadera. Y pues esta fe se basa en el conocimiento de Dios y su palabra y da como resultado la obediencia. El apóstol Pablo dice que porque que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, debido a que la fe verdadera está en nosotros, pues genera que haya un cambio en nuestra vida. Si tú dices que tienes fe en Jesús, si tú vas a la iglesia o si tú crees realmente que el camino de la verdad es Jesús, pero tu vida no está siendo transformada, tú tienes una fe muerta y no una fe verdadera. Entonces, siempre la fe verdadera tiene como resultado el obedecer a Dios. ¿Qué más es la fe verdadera? Pues la fe verdadera es un regalo de Dios. Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. La verdadera fe pues no procede de nosotros. Dios tiene que colocarla en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por ende, es un regalo que Dios coloca para que nosotros podamos creer en Él, ya que en nuestra condición caída, pues no es natural creer ni confiar en Dios. Y por eso Dios nos da ese hermoso regalo de la fe viva. La fe verdadera viene como resultado de ser expuesto a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. En la medida que tú estás siendo expuesto al mensaje de la palabra de Dios, que tú estás siendo animado por la palabra de Dios, pues tu fe se va avivando, ¿sí? Va tomando sentido porque tu fe está escuchando la voz de Dios y eso va generando en ti que poco a poco vayas conociendo más de Dios. La fe verdadera es el resultado del obrar del Espíritu Santo en el creyente. Solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros una convicción de pecado, un regeneramiento en nuestra vida. Y pues en este caso que estamos citando aquí, Gálatas 5, 22, 23, pues lo que viene hablando es que la fe es un fruto. Y pues este fruto se manifiesta más en unos creyentes que en otros, pero a mayor o menor escala, Dios cuando coloca su espíritu dentro de nosotros, está esperando que nosotros ejercitamos la fe como parte del fruto de su espíritu, ¿sí? Entonces, tú eres responsable de conocer la fe y desarrollar la fe. La fe es como un músculo. En la medida en que tú más te expones a la palabra, en la medida que tú más conoces de Dios, en la medida que tú te concentras en lo que es conocer a Jesús y su sacrificio en la cruz, pues tu fe será mucho más grande, ¿sí? Entonces, la fe viva y verdadera no puede ser entendida por medios humanos sino espirituales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso es que gente no entiende cómo es que otra gente va a la iglesia el domingo, cómo es que otra gente hace cosas que no tienen ningún sentido. ¿Cómo tú lees la Biblia y para qué lees tanto la Biblia? Pues porque eso genera la fe verdadera. Y la gente no puede entender y no se puede entender por medios humanos, no se puede entender intelectualmente. Necesitas confiar y depender de Dios para poder entender y disfrutar la fe viva. La fe verdadera tiene un propósito y ese propósito es llegar a conocer a Jesús, es llegar a ser como Jesús. El propósito de nuestra fe no es que yo tenga carros, no es que Dios me sane, aunque Dios lo puede hacer, no es que yo tenga riqueza, no, el propósito de la fe verdadera es que yo sea como Jesús. El escritor de Hebreos dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Entonces, el propósito de la fe no es que yo tenga un futuro mejor, no es que las cosas cambien, es que Jesús sea una realidad en mí, ¿sí? Entonces, la fe verdadera no quiere saber de Dios, la fe verdadera quiere conocer a Dios. Ese es el propósito de la fe verdadera. Yo puedo saber mucho de Dios sin llegar a conocerlo, pero solamente a través de la fe, de colocar mi confianza en Jesús, de ser expuesto a la Escritura, es que mi fe
se aviva y desea conocer a Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Es cada día más tu deseo de conocer a Jesús? ¿Es tu anhelo por disfrutar su presencia? Eh, el fin de semana pasado, una mujer compartía que su hija, una pequeñita, estaba muy feliz de que fuera sábado. Y pues ella preguntó a su hija, oye, ¿por qué estás tan feliz? Una pequeña de 5 años. Y la pequeña dijo, pues porque hoy nos vamos a encontrar con la gente de la iglesia. Y estaba muy emocionada. Y a veces, en la medida que pasa el tiempo, nuestra emoción y nuestro deseo por las cosas de Dios van menguando. Entonces, nuestra fe, que en un comienzo cuando conocemos el Evangelio es fuerte, se va desgastando y comienza a ser una fe débil. Pero la fe verdadera busca conocer a Dios. Por eso es importante, como dice el apóstol Pablo, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Sí? Entonces, necesitamos hacer un examen. Yo no sé si te acuerdas cuando tú y yo éramos estudiantes, una de las cosas a las cuales más le temíamos era que el profesor nos dijera, saquen una hoja, porque sabíamos que iban a hacer, que íbamos a pasar por una prueba, que iban a medir nuestros conocimientos, que nos iban a aprobar. Y pues nosotros también necesitamos hacer un examen de nuestra fe. Si nuestra fe realmente es una fe verdadera o es una fe que solamente se basa en apariencias, que decimos que creemos en Dios cuando en realidad eso no es una realidad en nosotros, que decimos que amamos a Dios cuando las cosas de este mundo son más atractivas, que decimos que para nosotros Dios es más importante, pero cuando estamos en una situación, pues hay otras cosas que son más importantes. Entonces necesitamos examinarlo, necesitamos que nuestra fe sea probada, necesitamos ser sinceros con nosotros mismos delante de Dios. Y mira, yo te digo una cosa, cuando tú te paras delante de Dios a orar, cuando tú te paras a pedir, cuando tú te paras a adorar a Dios, Dios te va a mirar y te va a decir, ¿tú en realidad crees esto? ¿Tú en realidad confías que lo que me estás diciendo yo lo puedo resolver? Y tú necesitas ser sincero y reconocer si tú estás creyendo en Dios. Hay dos caminos. Un camino que es la fe muerta, donde yo vivo la vida a mi manera, yo creo a Dios a mi manera y yo busco lo que yo quiero. Pero hay otra fe que es la fe viva, que es la fe donde se mueve Dios, que es la fe que Dios espera, que es la fe que a Dios le agrada. Y lo vamos a ver en el próximo mensaje que vamos a estar enseñando. ¿Cómo es esa fe que agrada a Dios? Pero realmente, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe cuando aparece en crisis? ¿Dónde está tu fe cuando tu matrimonio está a punto de colapsar? ¿Dónde está tu fe cuando no hay alimento en la alacena? Cuando tus hijos son desobedientes, cuando todo parece un caos, cuando en la oficina las cosas no van. Entonces, es importante que examinemos nuestra fe. Y para esto, pues vamos a hacer un estudio a un libro que es el libro de Hebreos. Y en ese libro, más exactamente en el capítulo 11, es el capítulo dedicado a la fe. Y algunos lo han denominado como la galería de la fe o la galería de hombres de la fe. Y es allí donde se hace una serie de descripciones con base a la fe. Entonces, si tienes tu Biblia a mano, yo te animo a que busques el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, y lo abras en el capítulo 11. Y una de las palabras que más se repite en ese capítulo es la palabra fe. Y necesitamos hacer un estudio ahí, aunque no vamos a hacer un estudio extenso, y la verdad que valdría la pena que estudiáramos cada parte de ese capítulo porque nos muestra y nos enseña qué significa la fe, cómo opera la fe, cómo obra la fe. Y vamos a echar en los próximos mensajes una mirada con respecto a esto para que no te pierdas este estudio que estamos haciendo con base a la fe. Pero antes de hablar de ese capítulo, pues hablemos un poco de esta carta. La carta a los hebreos es una exhortación a judíos creyentes que estaban abandonando su fe por Jesús a causa de identificarse con él. Y estaban volviendo a la tradición judía, regresando a los sacrificios y a guardar nuevamente la ley. ¿Qué había pasado?
que cuando Jesús ascendió al cielo, judíos habían creído en él, pero los judíos habían sido educados y toda su vida habían estado ofreciendo sacrificios en el templo, siguiendo la ley de Moisés, siguiendo tradiciones, y ahora Jesús les muestra que solamente por fe tienen acceso al Padre. Entonces, en la medida que estos judíos empezaron a ser identificados con Jesús, pues empezaron a perseguirlos, empezaron a coaccionarlos, que por qué habían abandonado su fe en los sacrificios y en todas estas cosas. Entonces, el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, pues se ve motivado a escribirles esta carta, a decirles que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a los sacrificios, que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior a todas las cosas que ellos han vivido, ¿sí? Y que ellos necesitan colocar su esperanza en Jesús, su confianza en Jesús, y que no importa la persecución, ellos deberían mantenerse firmes a lo que Jesús les había enseñado y a lo que ellos creían de Jesús. Yo te hago una pregunta, cuando tú estás siendo perseguido, cuando las cosas no van en tu vida, ¿tú tiendes a abandonar tu fe? ¿Tú tiendes a dejar de lado y te portas un creyente en los domingos, pero otro muy diferente en tu oficina, en tu trabajo? No hay cosa más triste que, que la gente te conozca por mucho tiempo y te diga, ay, yo no sabía que eras cristiano, yo no sabía que ibas a una iglesia, porque estás escondiendo tu fe. Y la fe verdadera no se esconde, y lo vamos a ver en el próximo mensaje, y ves que te digo eso, porque quiero motivarte a que estés en el próximo mensaje, a que lo escuches, porque en realidad necesitamos entender la fe. Estamos en un mundo que está distorsionando la fe, que nos está llenando de mentiras. Hoy en día, sencillamente a través de medios digitales, a través de la inteligencia artificial, colocan tu imagen, colocan tu voz y colocan un video y hacen creer a los demás que eres tú, cuando es una falsificación. Entonces, la fe va a ser probada y tú necesitas saber dónde está tu fe, en lo que Dios dice o en lo que tú crees. Entonces, la palabra fe aparece 32 veces, ¿sí? La palabra fe aparece 32 veces en esta epístola, ¿sí? Y 25 de esas aparecen en este capítulo de Hebreos capítulo 11. Entonces, la fe es muy importante, por eso el autor se dedica a mostrarnos qué es la fe. Ahora, ¿qué es fe? Llevando a un sentido más técnico. El diccionario define fe, que proviene de una raíz llamada pistis, una raíz griega, pistis, que significa creer confiadamente. Es estar persuadido de algo, es estar firmemente en verdad, es fidelidad y confianza, es convicción basada en certeza. Entonces, para esto vamos a tomar el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. No vamos a leer más en esta primera charla, y solamente vamos a leer allí en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Y el escritor de Hebreos dice lo siguiente concerniente a la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, lo que está haciendo el escritor de Hebreos es, pues, es darnos una descripción de lo que significa la fe. Y pues haciendo un estudio a estos versículos, pues vamos a ver tres cosas que vamos a encontrar allí. Número uno, la esencia de la fe. Número dos, el resultado de la fe. Y número tres, la base de la fe. Entonces, ya con esto en mente, pensando en Hebreos 11, del 1 al 3, pues vamos a empezar estudiando qué es la esencia de la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, necesitamos tomar estas dos palabras que aparecen en esta descripción. Una es certeza y la otra es convicción. Empecemos con la primera. ¿Qué es certeza? Es algo que es denominado en un aspecto legal. Es una garantía o un respaldo otorgado.
es la esencia de algo, es como obtener un cheque en blanco para llenarlo y poderlo cobrar. ¿Qué es una certeza? Una certeza es una garantía. Te lo voy a poner en este ejemplo. Supón que tú vas a una concesionaria, ¿sí? Y deseas comprar un carro. Entonces, tú llevas tu dinero y la concesionaria pues te va a dar un contrato, ¿sí? Entonces, tú pagas el dinero y la concesionaria pues te va a generar un documento en el cual dice que ese vehículo ya no es de la concesionaria, sino es tuyo. Entonces, en el momento donde te entregan ese contrato, donde te entregan esa, eh, qué sé yo, esa autoridad que tú tienes sobre el carro, ¿sí? Esa carta de propiedad es lo que iba a decir yo. En el momento que te entregan la carta de propiedad, tú te puedes ir del concesionario y decirle al concesionario, regresa un mes. Entonces, esa carta de propiedad que tú tienes todo el derecho sobre ese carro. Entonces, ¿qué hace? Que cuando tú vuelvas al concesionario, tú le puedes decir a la persona, con ese documento, mira, ese carro es mío, ¿sí? En un sentido, lo que te quiero decir es que cuando Dios coloca su palabra en tus manos, te está diciendo, ten la certeza de lo que todo lo que yo te estoy diciendo en la palabra de Dios, tú lo debes creer. Que lo que yo te digo, que lo que yo te expreso en la palabra de Dios es algo que yo te estoy respaldando, que yo estoy ahí, ¿sí? En otro sentido, te voy a dar otro ejemplo, es cuando yo tengo un billete. Aquí en Colombia, pues usamos billetes de 100 mil pesos, que es la denominación más grande. Entonces, realmente el billete en sí mismo es un papel, no tiene ningún valor. Pero realmente lo que le da valor al billete es que el Banco de la República, y tú lo lees ahí en el billete, dice que donde quiera que yo voy en el territorio colombiano y coloco ese billete, el Banco de la República respalda que ese billete vale 100.000 pesos. Eso es lo que Dios te está diciendo. Te está diciendo que donde quiera que tú estés, su palabra es la certeza que tú debes tener, es eso que tú debes confiar. Entonces, es la certeza de lo que te espera. ¿Sí? Entonces, ¿qué estás esperando tú? Entonces, la fe es la garantía de la verdad y es la certeza que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Entonces, cuando hablamos de certeza, no podemos pensar que la fe verdadera no es un salto al vacío sin pensar en las consecuencias. No es una fe que yo digo, bueno, pues hay gente que dice, yo me lanzo a esto, a ver, vamos a ver qué va a pasar. No, la fe verdadera se cimenta en las promesas y en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, no es un salto al vacío. La fe verdadera no es fe ciega, ¿sí? Ya que la fe sin fundamento nos lleva a una confianza absoluta que termina en una ilusión sin sentido. No hay tal cosa como yo confío en Dios ciegamente. No, yo confío en Dios porque yo conozco su palabra. Y a veces tenemos una confianza absoluta en cosas que o son perecederas o no tienen ningún sentido o sencillamente no van a llevar a ninguna parte. Pero cuando colocamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, Él nos sostendrá en medio de la prueba, porque la fe no es ciega, la fe se basa en un conocimiento de Dios. Entonces yo te lo ilustro así, la fe es como este árbol que te estoy mostrando. En la medida que un árbol, y estoy hablando en el sentido natural, en la medida que un árbol echa sus raíces y sus raíces son profundas, se va a ver en su follaje y tú vas a ver el árbol frondoso y con buenas ramas y verde y quizás de buenos frutos. ¿Pero por qué? Porque el árbol ha profundizado tanto que ha llegado hasta donde se encuentra el agua y eso hace que reverdezca. De igual manera es mi fe. Solo cuando yo me cimento en la palabra de Dios, cuando el conocimiento de la verdad es una realidad en mi mente y en mi corazón, mi fe será más evidente, mi fe será más mostrable y mi fe será más grande. Entonces, la fe es esa certeza, es que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Yo tengo certeza que nada me puede separar del amor de Dios. Yo tengo certeza que nadie me puede sacar del cuidado de Dios. Tengo certeza que soy hijo de Dios. Tengo certeza que soy santo.
tengo certeza que soy ciudadano del cielo, tengo certeza que he sido comprado por precio, tengo certeza que si muero resucitaré, tengo certeza de que soy amado por Dios y tengo certeza de que tengo vida eterna. Y yo te hago esa pregunta a ti. ¿Tú tienes esa certeza? ¿Tú tienes esa seguridad y confianza en que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir? Fe no es ver para creer, es creer aun cuando no lo pueda ver. Y esa es la certeza, que aunque no lo pueda ver, Dios lo va a hacer porque Él es poderoso. Entonces yo te hago una pregunta, ¿cuál es tu certeza hoy? ¿Cuál es esa certeza que tú tienes? ¿Tú confías en la certeza de que te vas a quedar sin trabajo, de que la pareja que tienes a tu lado no te va a fallar? ¿Tienes certeza de que vas a vivir unos 10 años? ¿Cuál es tu certeza? Tu certeza debería estar en lo que Dios dice, la palabra de Dios. Dios te está diciendo hoy, lo que yo he dicho, lo voy a hacer, porque Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios. Y si Él dijo que tú eres su hijo. Pero si no has tomado una decisión por Cristo, tú no puedes tener esa certeza. Y vives de un lado a otro buscando dónde colocar tu fe y tu confianza. ¿Qué esperas que Dios haga en los próximos días? Yo te hago esa pregunta. ¿Qué estás esperando que Dios haga en los próximos días? La siguiente palabra en el versículo 1 es la palabra convicción. Convicción es estar seguro de que algo es verdad aun cuando no lo pueda ver. Es lo que me lleva a actuar con base a lo que creo. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. La convicción es esa seguridad interna. La certeza es que lo que yo escucho, lo que yo veo, lo que Dios me muestra, eso me genera a mí esa seguridad. Pero la convicción es que cuando yo escucho la palabra de Dios, el Espíritu Santo genera una seguridad interna que me hace que yo confíe. La gente no puede entender cómo en medio de una circunstancia difícil tú puedes tener paz. La gente no puede entender cómo aun cuando tu alacena está desocupada, tú puedas estar tranquilo. La gente no puede entender cómo cuando estás en medio de un conflicto, tú puedes mantenerte tranquilo. ¿Sabes? Esa es la convicción. La convicción es esa seguridad, es realmente lo que produce el resultado de la fe en ti, de esa confianza de creer en la palabra de Dios. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice, por lo cual estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestad, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en sus últimos días, dice, por lo cual estoy seguro de que Dios es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y lo escribe un apóstol que está totalmente encadenado, metido en una prisión y a punto de morir. ¿Cuál es tu convicción? ¿Estás convencido de que tu trabajo no va a faltar? ¿Estás convencido de que tus ahorros te van a sostener? ¿Estás convencido de que si llegas a la vejez, tu pensión va a estar ahí? ¿Estás convencido de que tú vas a tener salud por largos días? ¿O estás convencido de que pase lo que pase, Dios no te va a fallar? La convicción es la semilla que a simple vista no se ve, pero que sabemos que pronto dará fruto. Cuando yo iba a visitar a mi abuelo y yo iba en tiempo de siembra, generalmente veía un terreno baldío y yo no veía nada y yo sencillamente veía tierra por todo lado. Pero mi abuelo sabía que en esa tierra algún día, en unos 6 meses, estaríamos comiendo mazorca o maíz tierno. Esa es la convicción. Que lo que a simple vista no se puede ver, Dios lo coloca en tu corazón como algo seguro. La convicción es un ancla que nos mantiene firmes frente al mar de las dificultades. Es esa seguridad internada por el Espíritu Santo que aunque lo que yo deseo, que aunque lo que yo anhelo no esté sucediendo, yo lo creo en mi corazón porque es la palabra de Dios. Mientras mi carne me lleva a poner la vista en las cosas de la tierra, mi convicción me lleva a ver el rostro de Dios que gobierna sobre todo lo que me rodea. Entonces, la convicción hace parte de mí. La convicción es estar expuesto a la palabra de Dios y no solamente leerla, es meditar en ella, es afianzarme como un ancla firme
en medio de las dificultades y saber que no importa lo que pase, Dios va a estar ahí. Dios no me va a abandonar, ¿sí? La convicción es lo que me deja ver lo que a simple vista no se ve. Entonces, la certeza y la convicción es lo que hace que yo crea, ¿sí? Entonces, yo puedo saber que algo es verdad, pero hasta que ese algo se vuelva una convicción, eso me llevará a actuar. La convicción no es algo que solamente está ahí, es algo que produce un fruto. Fue la convicción lo que llevó a que Noé durara 120 años perseverando en construir un arca. Nosotros empezamos a orar y a los 3 días decimos, nah, yo ni para qué oro. Pero es esa convicción de que Dios iba a mandar lluvia que hizo que Noé perseverara en la construcción del barco, de este navegable por 120 años. La convicción me lleva a perseverar, la convicción me lleva a avanzar. Y yo necesito, mientras que la certeza me lleva a esperar lo mejor de Dios, la convicción me lleva a ver lo que a simple vista no se puede apreciar. Mientras que la certeza me da seguridad, la convicción me muestra que voy por el camino correcto. ¿De qué estás convencido hoy? ¿Cuál es tu certeza hoy? Sigamos con el siguiente aspecto de esta charla y es el resultado de la fe. El versículo 2 dice, que por la fe, por ella, alcanzaron buen testimonio los antiguos. El libro de Hebreos, capítulo 11, pues nos viene haciendo una descripción de hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Y son colocados en esta galería de fe porque el resultado de su fe dio como testimonio que ellos creyeron en el Dios verdadero. Y nos habla de la vida de Abel, nos habla de la vida de Enoc, de Noé, de Abraham, de Moisés, de Rahab, de Sara, de David, de Sansón, de todos ellos. Pero sus historias no tendrían sentido si ellos no hubieran ejercitado la fe. Y eso es lo que genera un testimonio. Por eso te digo que la fe verdadera produce un fruto. Y ese fruto es evidente para toda persona que no cree. En la medida que tu fe es verdadera, en la medida que tu fe y tu confianza está en Dios, eso genera un resultado. Y la gente lo va a ver. Y ese es el testimonio. Y, y nosotros hoy podemos abrir la Biblia y encontrar esas historias, porque el testimonio de ellos da evidencia de que ellos, al colocar su fe en Dios, hicieron grandes cosas porque su fe y confianza en Dios los hizo diferentes. Entonces, la fe verdadera comienza con un conocimiento. Por eso no es un salto al vacío, no es una idea errada, no es algo místico. Solo en la medida que yo tengo un conocimiento y mi conocimiento en la palabra de Dios está siendo constante, eso me lleva a la razón. No es solamente leer la Biblia, es entender la Biblia, es meditar la Biblia. Y en la medida que yo medito en la palabra, esas razones se van volviendo la realidad. Y cuando yo estoy meditando en la palabra, eso se vuelve una convicción en mí. Eso se vuelve algo tan firme y tan cimentado que a mí nada me puede mover de ahí. Si yo estoy convencido que mentir es pecado, yo no voy a mentir. Si yo estoy convencido que debo amar a mi esposa como vaso más frágil, yo la voy a tratar así. Si yo estoy convencido que debo educar a mis hijos en el temor del Señor, yo lo voy a hacer aunque el gobierno, la escuela o quien diga otra cosa los eduque de otra manera. Mi convicción está ahí. Y una vez que yo tengo esa convicción, eso me lleva a la acción. Entonces, ¿te das cuenta que es un proceso? La acción es la obediencia. ¿Qué espera Dios de ti? Que obedezcas. Que realmente cuando tú digas que crees en Dios, no solamente te quedes en palabras, sino que eso te lleve a tomar una acción en la dirección de Dios. Por eso el escritor de Hebreo nos habla de cada uno de ellos. Dice que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Dice que Enoc caminó con Dios. Dice que Noé construyó el arca. Dice que Abraham salió de su tierra. Dice que Sara concibió un hijo en su vejez. Dice que Abraham ofreció a su hijo como un sacrificio, que Moisés dejó los privilegios de Egipto, que Moisés sacó al pueblo de la esclavitud, que Rahab, una ramera, fue perdonada, que Israel cruzó el Mar Rojo.
que por la fe cayeron los muros de Jericó, que por la fe huyeron ejércitos, por la fe se cerraron bocas de leones y por la fe se conquistaron reinos. Entonces, la fe verdadera siempre dará como resultado la obediencia. Eso es lo que hicieron los hombres y mujeres descritos allí que pertenecían al Antiguo Testamento. Y su testimonio permanece hasta hoy. Eso es lo que Dios espera que hagamos nosotros hoy en día cuando decimos confiar y creer en Dios. Si tú dices que crees en Dios, que crees en su palabra, pero no estás generando cambios en esa dirección, si te cuesta obedecer, si te cuesta creer, realmente tu fe no es verdadera. La gente del Antiguo Testamento confiaron en lo que no podían ver. Vieron, vivieron sus vidas con base a las promesas de Dios. Eso ciertamente hizo que Dios aprobara su fe y fueron honrados de manera apropiada por ser personas del pasado. Inclusive son latentes a nosotros hoy en día. Entonces, esa fe de ellos ha llegado hasta nosotros. Mi pregunta es si tu fe hoy en día va a trascender más allá. Si después de haber vivido esta vida, tú vas a ser recordado como un hombre o una mujer de fe. Si algún día alguien va a decir, sabes que esa persona, yo soy una persona diferente porque esa persona ejerció su fe y esa persona, su ejemplo, me hizo a mí creer en Cristo. Entonces, es importante que nuestra fe deje de ser pasiva y sea activa. El tercer punto de nuestro estudio es la base de la fe. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la fe que está haciendo descripción aquí el escritor de Hebreo nos lleva al comienzo de todo. Entonces, cuando vamos a Génesis 1:1, dice que dijo Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y produjeron seres vivientes. Y dijo Dios, que la tierra produzca hierba, y lo produjo. Entonces, la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual está nuestra fe. No ideas, no filosofías, no pensamientos, es la palabra de Dios. Y fue Dios en su palabra quien trajo a existencia lo que no se veía. Y fue Él quien generó que esas cosas invisibles se generaran. Y el escritor de los Salmos dice lo siguiente, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Es por la palabra de Dios que lo que no estaba siendo constituido ya fue constituido. Entonces, eso nos muestra el poder de la palabra de Dios. Pablo, escribiendo a los romanos, dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusa. O sea, la creación misma nos muestra el poder de la palabra de Dios. Y la creación misma salió de la boca y del aliento de Dios. Entonces, eso nos muestra que el respaldo que tenemos a nuestra fe no es una idea teórica, no es una invención en un laboratorio o alguien que dijo que venimos de un producto de la evolución. Y pues la ciencia es importante, pero cuando la ciencia trata de desvirtuar lo que Dios dice, pues están colocando en evidencia lo que para nosotros está desacreditando lo que para nosotros debe ser una realidad. Y la realidad es que la palabra de Dios trasciende. Entonces, vivimos en una dicotomía. O somos parte de una explosión o hacemos parte de una creación. Y pues si creemos que somos parte de una explosión y que luego todo esto se organizó, es como pensar que podemos colocar todas las piezas de un reloj, colocarlas en un tarro, mezclar el tarro y luego esperar que salga un reloj. Se necesita mucha fe para eso. O tú estás creyendo que Dios formó el mundo a través de su palabra, o crees que realmente la explosión del universo fue lo que generó. Entonces, si puedo colocar mi fe en algo del pasado, que es la creación, donde yo no estuve presente, donde yo no vi, yo puedo colocar mi fe y mi confianza junto a Dios, donde yo algún día allí estaré, si he colocado mi fe en Jesucristo.
¿Tú crees que el mundo fue hecho por la palabra de Dios? Puedes creer que todo lo que dice la Escritura es verdad. Puedes creer que las promesas de Dios son verdaderas. Entonces, lo que hace el escritor de Hebreos es anclar la fe y colocarla en la palabra de Dios, que Dios hizo el universo y lo que no existía llegó a existir porque Dios así lo dijo. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Entonces, la conclusión de mi fe es que mi fe me lleva a entender que todo comienza con Dios. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios. Dios existía antes de que tú y yo viniéramos. Dios existía antes de que las estrellas estuvieran colocadas en el espacio. Dios existía antes de que la tierra llegara a existir. Dios existía antes de que tú llegaras a este mundo y Dios va a existir después de que tú te vayas de él. La pregunta es, ¿tú crees en ese Dios? ¿En el Dios único y verdadero? ¿En el Dios que tiene un plan y un propósito y que nos habla a través de su palabra? ¿Tienes una fe y una certeza que lo que Dios dice es verdad? La fe llena el corazón. La fe provee nuestro corazón un apoyo firme a las promesas reveladas por Dios. La fe cree en Dios. La fe creen en un Dios que se ha revelado en las Escrituras. Y esa fe que dicen las Escrituras es un ancla. Aquí la vemos como un ancla establecida que nos muestra que nosotros podemos colocar una confianza en Dios. No es una fe vacía, no es una fe que no tiene sentido. La fe verdadera es la que Dios está esperando de ti. Por eso te pregunto, ¿dónde está tu fe hoy? ¿Estás confiando en las cosas de este mundo? ¿Estás confiando que la suerte te cambie? ¿Estás confiando que las cosas funcionen? ¿Estás confiando que todo va a salir bien? ¿Estás confiando que el futuro va a ser mejor? ¿O estás confiando que aunque todo no cambie, Dios sigue siendo Dios y tú puedes confiar en Él? Entonces, la fe verdadera ofrece lo mejor. La fe verdadera camina con Dios. Confía en Dios aun cuando lo que espero no ha sucedido. Me lleva a lugares inesperados. Me hace tener fuerzas cuando no tengo ninguna. Me lleva a confiar mis hijos a Dios. Me lleva a morar como extranjero en esta tierra. Me lleva a rehusar las cosas de este mundo por conocer a Cristo. La fe verdadera hace que salga de la esclavitud del pecado. La fe verdadera permite que pueda pasar por situaciones difíciles. La fe verdadera derriba montañas, hace que vea más allá de las difíciles circunstancias. Me ayuda a pasar por el fuego de la prueba. Hace que pueda estar de pie cuando todo se derrumba. Me permite conocer a Jesús como Salvador personal y la fe verdadera me permite ir al cielo junto a Dios por toda la eternidad. ¿Es esa tu fe hoy? ¿Es esa tu esperanza? ¿Es esa tu certeza? Por eso quiero terminar preguntándote, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu confianza hoy? ¿Tienes una fe que realmente está transformando tu vida o solamente la estás colocando en el vacío de una esperanza sin sentido? Si tú estás escuchando este mensaje, yo te animo a que te preguntes, ¿qué estás esperando para confiar en Jesús? Si estás escuchando este mensaje, mi llamado es a decirte que la fe verdadera, colocada en el lugar correcto, hará cosas que para nosotros parecen imposibles. Solamente cuando tú te rindes y colocas tu fe y tu confianza en Jesucristo y en la palabra de Dios, puedes estar seguro de que Dios va a ser más real de lo que tú te imaginas. Una de las historias que habla la escritura en el Nuevo Testamento es que un día un padre trajo a su hijo que estaba siendo atormentado por un demonio y se lo trajo a los discípulos porque Jesús se encontraba en un monte con tres de ellos. Y dice que los discípulos, por más que intentaron, no pudieron sacar el demonio de este muchacho. Y este padre estaba desesperado. Así que cuando Jesús descendió del monte, se encontró con este algarabía y con esto. Así que el padre, mirando a Jesús, se vino corriendo ante él e hincó la rodilla y le dijo, Señor, ayuda a mi hijo. Y pues Jesús ya dijo, oh generación incrédula y adúltera, ¿hasta cuándo los de soportar? Y pues Jesús
le pregunta a este padre, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Crees que puedo hacer algo? Y el hombre tembloroso mirando a Jesús le dice, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y pues yo quiero animarte a que no te quedes ahí, a que si Dios te está llamando, Dios está tocando tu corazón, tú puedas hoy decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creerte cuando las cosas no van bien, cuando todo no funciona, cuando las cosas están saliendo de su cauce. Ayúdame a creerte. Y pues si tú no has tomado una decisión por Jesús, si tú sigues colocando tu fe y tu confianza en otras cosas, yo te animo que vengas a Jesús. Yo te animo a que tú coloques tu fe y tu esperanza en Jesús. Es el único que puede darte una certeza y una convicción, porque si no de resto seguirás llenando tu corazón de cosas que no tienen sentido y colocando tu fe y tu esperanza. ¿Quieres hacer esa oración hoy? ¿Quieres decirle a Jesús, ayuda a mi incredulidad? Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de renovar tu fe y decirle, Señor, aquí estoy. Yo creo en ti. Y yo quiero tomar este último momento para orar. Tú que vas a escuchar o tú que vas a ver este video, para que pongas tu fe y tu confianza en Jesús. Y si tú ya conoces a Jesús y si tú te has entregado tu vida a Él, pero a veces te cuesta creer, a veces no estás tan convencido de que Dios puede hacer algo, yo te animo a que tú vengas hoy a Jesús, que vengas al Padre y le digas, Señor, ayuda a mi incredulidad, yo quiero creerte, yo quiero colocar mi fe y mi confianza en ti. Vamos a orar. Señor, en este momento en que están pasando muchas cosas en el mundo, en que no hay fe y la fe es como tan vacía que hemos colocado nuestra esperanza en gobernante, nuestra esperanza en medicina, nuestra esperanza en la ciencia, nuestra esperanza en futuros mejor, en un futuro mejor, nuestra esperanza en tantas cosas. Aún en nuestro corazón hay la incertidumbre de que esto es una verdad. Y pues Señor, tú has colocado en tu palabra verdades y promesas y nos estás diciendo, confía en mí, confía que yo no te voy a fallar, confía que todo lo que yo he dicho en mi palabra, yo lo voy a cumplir. Y pues yo no sé quién está escuchando o viendo este video, que necesita hoy, Señor, renovar su fe, que necesita colocar su fe y su confianza en ti. Y no es casualidad que esté escuchando este video o que esté prestando atención, porque tú le estás llamando. Tú le estás diciendo, no confíes en las cosas pasajeras de este mundo, sino coloca tu fe y tu confianza en Jesús. Y pues, si tú estás escuchando esto, no es por casualidad, sino porque Dios te está animando a renovar tu fe. Y pues, Señor, quiero dejar en tus manos cada persona que escuchará este video, este audio, para que tú renueves su fe, para que tú fortalezcas su confianza y pueda llegar al conocimiento de la verdad de tu palabra. Pues solamente en tu palabra descansa nuestra fe, solamente en tu verdad descansa nuestra fe, solamente en ti descansa nuestra fe. Y como tú dijiste, Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y pues nadie viene al Padre sino por mí. Y pues esa es la confianza que tenemos en ti. Y hemos orado en el dulce nombre de Jesús. Amén.